Hola a todos. Escúchame bien, porque lo que ha pasado hoy no es una simple declaración política. Es una advertencia, una jugada calculada y para muchos el inicio de una bomba electoral que puede estallar antes de lo que nadie esperaba. Y cuando digo antes, hablo de una España que podría ir a urnas en un momento pensado para descolocar a media oposición y para que una parte enorme del electorado esté mirando hacia otro lado. Hoy todo gira alrededor de una frase que, dicho en frío, parece razonable. Si le tumban los presupuestos, Pedro Sánchez podría convocar elecciones. Suena institucional, suena democrático, suena incluso responsable. Pero no nos engañemos. En política, cuando alguien te vende calma con demasiada insistencia, normalmente es porque debajo hay nervios, cálculo y miedo a perder el control del relato. Y yo te lo voy a decir desde ya. Aquí hay algo mucho más turbio que un simple debate presupuestario. Porque los presupuestos no son solo números, son la prueba de fuego de un gobierno, son el termómetro real de su fuerza, son la confirmación de si manda de verdad o si solo sigue en pie porque sus socios todavía no han decidido darle la puntilla. Por eso esta noticia importa tanto, porque no estamos hablando de una votación cualquiera, estamos hablando de la posibilidad real de que el gobierno esté preparando el terreno para una salida electoral. Y ojo a esto, porque hay una sospecha que cada vez coge más fuerza. No sería una convocatoria por fortaleza, sino por necesidad. No por convicción, sino por supervivencia. Antes de empezar, una noticia de última hora. Santiago Abascal ha lanzado una declaración que ha sacudido a toda España y ha revolucionado las redes sociales. Lo que ha dicho está generando una enorme polémica, y la reacción no se ha hecho esperar. Si todavía no lo has visto, encontrarás todos los detalles en una fuente oficial en el comentario fijado. No te lo pierdas. Y ahora volvamos al tema de hoy, porque ahora sí, vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué se habla tanto de elecciones? ¿Por qué aparece esa idea una y otra vez? ¿Por qué algunos ya no descartan que el gobierno quiera mover la ficha en pleno verano? Y sobre todo, ¿por qué ese rumor no se apaga, sino que crece? La respuesta es sencilla, porque el clima político está podrido de tensión, porque cada semana aparece un frente nuevo, porque cada socio aprieta, porque cada anuncio genera más desconfianza que ilusión, y porque, con el paso del tiempo, el gobierno ha ido perdiendo esa imagen de control que quería proyectar. Mira, una cosa es resistir, otra muy distinta es gobernar, y una tercera, mucho más peligrosa, es seguir en Moncloa mientras todo alrededor se descompone. Y eso es exactamente lo que muchos ciudadanos perciben. Un ejecutivo que aguanta, sí, pero que ya no domina del todo la situación. Ahora bien, lo más llamativo es el momento elegido para lanzar este mensaje. No lo dice en un contexto cualquiera, lo dice con la legislatura erosionada, con los socios tensando la cuerda y con la sensación de que el siguiente golpe puede llegar en cualquier momento. Eso no es casualidad, eso es preparación. Porque cuando un presidente empieza a hablar de elecciones antes incluso de que caigan sus cuentas, lo que está haciendo también es protegerse. Está intentando decir, si esto se rompe, la culpa no será mía. Y ese es el truco, convertir una posible derrota en una demostración de respeto institucional. Darle una pátina de normalidad a lo que, en realidad, puede ser una maniobra de puro cálculo. Y aquí viene la parte más interesante. Muchos creen que las elecciones podrían adelantarse a una fecha muy concreta, incluso en pleno verano. ¿Por qué? Muy fácil, porque agosto es un mes perfecto para pillar a la gente fuera de juego. Con familias de vacaciones, con parte del país desconectado, con una oposición menos organizada y con el foco mediático disperso, el impacto de una convocatoria así sería brutal. ¿Te parece una exageración? Pues no lo es tanto. En política el calendario no se elige por accidente, se elige por estrategia. Y si alguien cree que agosto puede beneficiar al gobierno, no dudes de que lo estudiará hasta el último detalle. Pero hay algo más, mucho más. Porque esta posible maniobra electoral no llega sola. Llega acompañada de un desgaste enorme en asuntos que afectan de lleno a la vida de la gente. Y uno de los más graves es la vivienda. La vivienda ya no es solo un problema, es una herida abierta. Es el símbolo de una generación atrapada. Es la prueba de que el relato político no paga el alquiler. Porque mientras unos hablan de medidas, de planes y de anuncios, miles de jóvenes siguen sin poder independizarse. Miles de familias siguen haciendo malabares. Miles de personas siguen viendo cómo el precio del alquiler sube sin freno y cómo comprar una casa es directamente un sueño imposible. Y aquí es donde el gobierno se estrella contra la realidad.
Porque la gente ya no compra discursos, la gente mira su cuenta bancaria, mira el precio de la vivienda y saca sus propias conclusiones. Si llevas años prometiendo soluciones y el problema empeora, algo estás haciendo mal. Y eso es lo que está ocurriendo. La vivienda se ha convertido en el gran ejemplo del fracaso de la gestión, el gran símbolo del divorcio entre el discurso oficial y la calle. Y cuando eso pasa, el desgaste se multiplica. Porque la ciudadanía no mide solo por ideología, mide por resultados. Y cuando los resultados no llegan, el castigo político tarde o temprano aparece. A eso súmale el ruido constante, los pactos incómodos, las tensiones internas y el hecho de que cada semana surja un incendio nuevo. Y entonces entiendes por qué tanta gente empieza a mirar a la Moncloa con la sensación de que todo está sostenido con pinzas. Pero espera, porque hay otro frente que ha vuelto a estallar y que está alimentando todavía más la tormenta. El caso Zapatero. Sí, Zapatero. Un nombre que vuelve una y otra vez al centro del debate, y no precisamente para reforzar la imagen del PSOE, al contrario. Lo que está saliendo, lo que se comenta, lo que se filtra y lo que se investiga, está generando una reacción enorme porque toca una fibra muy sensible. La de los privilegios, la de la opacidad y la de los supuestos regalos recibidos mientras se ocupaban responsabilidades públicas. Y aquí no hay que hacer teatro. La pregunta es brutalmente simple. Cuando un presidente o un expresidente recibe obsequios en el marco de su cargo, ¿eso pertenece a su bolsillo o al patrimonio de todos? Porque si la respuesta no está clara, entonces el problema no es menor, es gravísimo. Y si además aparecen sospechas de que ciertos objetos o beneficios acabaron donde no debían, la cuestión deja de ser estética y pasa a ser política, ética y, si corresponde, judicial. Y eso, en plena crisis de credibilidad institucional, es dinamita. Porque aquí no hablamos solo de una persona, hablamos de un relato entero. Durante años he intentado vender la idea de que unos representaban la pureza moral y otros la suciedad. Pero cuando empiezan a aparecer sombras en casa propia, ese discurso se derrumba. Y se derrumba a gran velocidad. Ese es el gran problema del doble rasero, que primero señalas con el dedo y luego te encuentras con que el espejo devuelve una imagen mucho menos elegante de la que querías enseñar. Y eso afecta de lleno al gobierno actual, porque cada escándalo que salpica al entorno socialista no solo hace daño por sí mismo, hace daño porque alimenta una impresión acumulada, que aquí se exige dureza al adversario, pero se perdona demasiado a los propios. Y esa percepción es letal, porque al final la política funciona con una materia prima muy delicada, la confianza. Y la confianza no se improvisa, no se decreta, no se compra, se construye. Y cuando se rompe, cada nueva explicación suena peor que la anterior. Por eso hoy todo encaja en una sola idea. Estamos ante un gobierno que intenta sobrevivir mientras la presión crece por todos los lados, por arriba, por abajo y por dentro. Con presupuestos inciertos, con socios imprevisibles, con problemas reales que no se resuelven, con una vivienda cada vez más inaccesible y con un entorno político que empieza a oler a fin de ciclo, aunque nadie quiera decirlo en voz alta. Y claro, cuando el final de ciclo empieza a asomarse, los movimientos se vuelven más agresivos, los mensajes más calculados, las filtraciones más interesadas y las declaraciones aparentemente tranquilas esconden en realidad el miedo a quedarse sin margen. Por eso no me creo ni por un segundo que todo esto sea casual. Cuando alguien habla de elecciones justo cuando se acercan votaciones decisivas y con el desgaste disparado, no está improvisando, está midiendo, está tanteando, está preparando el terreno para vender como normal lo que puede ser una salida desesperada. Y si finalmente se convoca a la ciudadanía, que nadie se engañe, no será solo para decidir quién gobierna, será también para votar sobre todo esto, sobre la gestión, sobre la vivienda, sobre los pactos, sobre la corrupción, sobre los privilegios, sobre las contradicciones, sobre la sensación de que una parte del poder lleva demasiado tiempo diciendo una cosa y haciendo otra. Esa es la clave. No estamos ante una noticia aislada, estamos ante la suma de muchas grietas, y cuando las grietas se acumulan, el muro termina cayendo. Así que sí. Hoy la gran pregunta es si Pedro Sánchez está realmente dispuesto a convocar elecciones porque le tumben los presupuestos o si está usando ese mensaje como una cortina de humo para controlar el momento de la caída.
Porque una cosa es predicar transparencia y otra muy distinta es escoger el instante exacto en el que te interesa presentarte como víctima. Y te digo más, si de verdad se mueve hacia unas elecciones en verano, estaremos ante una operación política muy seria. Porque no sería una simple respuesta a la derrota parlamentaria, sería una jugada diseñada para cambiar el tablero, descolocar a los rivales y obligar al país a entrar de golpe en campaña cuando menos lo espera. Y eso, te guste o no, tiene una lectura clarísima. El gobierno sabe que la situación ya no es cómoda, sabe que el desgaste existe, sabe que el ruido judicial y político no se va a apagar solo, y sabe que cuanto más tiempo pase, más difícil será sostener la ficción de estabilidad. Por eso hoy te lo digo sin rodeos, estamos mucho más cerca de unas elecciones de lo que muchos quieren admitir, y cuando llegue el momento, la campaña no se va a jugar solo en los mítines, se va a jugar en la credibilidad, en la indignación y en la respuesta de una ciudadanía que lleva demasiado tiempo escuchando promesas y recibiendo problemas. Y ahora la pregunta ya no es si habrá elecciones, la pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Las quiere convocar Pedro Sánchez porque cree que puede ganar o porque sabe que si espera más el golpe será todavía peor?